En lugar 6, 7 y 8 es, desde mi perspectiva, la parte más importante desde el punto de vista médico. ¿Para qué quiero el medicamento? El AINE que voy a utilizar lo requiero con fines analgésicos, antiinflamatorios o antipiréticos. Por ejemplo, un paciente posoperado de una apendicectomía por laparoscopía, si la apéndice se encontraba en fase 1 o 2, la respuesta inflamatoria que va a tener el paciente va a ser baja. El dolor es un dolor considerado moderado y el analgésico indicado sería un analgésico con fines más bien analgésicos. No me interesa en ese momento que un paciente darle un fármaco con efecto principalmente antiinflamatorio, porque la respuesta inflamatoria del paciente no lo valdrá. Preferiría en ese caso un medicamento analgésico o con efectos más analgésicos. Por otro lado, si tengo un paciente con una fractura o un paciente con un reemplazo de cadera, el dolor va a ser provocado principalmente por una respuesta inflamatoria obvia después de la cirugía de reemplazo de cadera. Por lo tanto, los analgésicos que utilizaría o los AINES que utilizaría en ese caso serían AINES que tengan efecto particularmente antiinflamatorio. Finalmente, si tengo un paciente con fiebre, más allá del dolor, pero que presenta fiebre, lo sensato sería manejar analgésicos antipiréticos más que antiinflamatorios, por ejemplo. En el punto 9 tengo que considerar la frecuencia, tipo y mecanismos de los efectos adversos. Si tengo un paciente diabético de larga duración, el utilizar, por ejemplo, AINES con efecto intenso sobre los riñones puede ser contraproducente para el mismo. 10. Evidentemente, riesgo y beneficio de la aplicación de cada medicamento. Y como punto 11, interacciones farmacológicas. Por ejemplo, utilización de AINES junto con cumarínicos por el riesgo inherente de sangrado. ¿Qué AINE utilizar? Como se mencionó previamente, ¿qué tipo de dolor tiene? El sitio de dolor. ¿Qué vía de administración tengo para el fármaco? ¿Cuál es el inicio de la acción farmacológica? ¿Cuál es la duración de la acción del fármaco? Y considerar en forma muy importante si el paciente es un anciano, es un niño, pacientes con problemas renales, hepáticos o gastrointestinales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la plática? En primer lugar, los AINES es un grupo de una gran utilidad en la medicina actual. Sin embargo, el mal uso de ellos provoca una muy alta incidencia de complicaciones. Hay estudios que confirman que dentro de las complicaciones es más alta la incidencia de complicaciones provocadas por AINES que, por ejemplo, por el uso de opioides. Hay que considerar que al compartir vía metabólica, el uso de más de uno de estos AINES puede provocar el incremento de efectos secundarios sin efectos positivos. Es decir, y esto es muy importante, ya que comparten vías metabólicas, el aplicar más de un AINE a dosis clínica va a incrementar efectos secundarios, pero no va a mejorar el efecto deseado. Es decir, si yo utilizo un diclofenaco más un ketorolaco, lo normal es que tenga más intensidad de efectos secundarios que de efectos analgésicos o desinflamatorios. Por otro lado, la elección del fármaco debe depender qué es lo que yo requiero como médico, así como los efectos secundarios más importantes de cada uno de ellos. Espero esta plática sea de utilidad. Muchísimas gracias.